La gracia del Señor continúa en sus corazones, hermanos. Y cuando hablamos de gracia, es que estamos pidiendo que algo celestial, el don de Dios, la bondad de Dios, ocupe nuestros corazones. Porque ya nos hemos dado cuenta que una idea, un proyecto, cualquier situación humana que nosotros generemos, no está libre de ansiedad, de pecado, de intenciones negativas. Y por eso el saludo entonces es: la gracia del Señor continúe en sus corazones abundantes. Como sé que se están quejando porque no les he dejado tareitas, vamos a dejar entonces una tarea para la próxima ocasión. Y es evaluar el capítulo 5 de Marcos con esa intención que venimos narrando. ¿Es o no es la fe el motivo que ocasiona que Dios actúe? Y en el caso de los evangelios, que Jesús actúe para el servicio a los demás. Y eso tiene que ver con enseñarnos a nosotros qué corazón debemos tener al servir. Estamos pendientes de revisar Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante, en donde nuevamente la intención de Jesús es enseñar. Dice el texto: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, notemos que el sábado es el día de reunión, de culto, donde no se puede hacer trabajo, pero sí se puede adorar. Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Volvemos al concepto que hemos venido manejando. Todo lo que tiene que ver con la manifestación de un cristiano en la tierra es la enseñanza a otros. Todo lo que tiene que ver de Jesús hacia nosotros es la enseñanza. Y cuando Él nos enseña, nos provoca cambios y nos provoca a nosotros las oportunidades de servir de la manera correcta. Cuando estamos hablando de diaconía y servicio, pues es enseñar a otros en la acción, pero en esa acción que está bien cobijada por la gracia de Dios, por los principios de Dios, por los valores de Dios. Sigue diciendo el texto entonces: porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Marcos nos regala aquí una comparación. Jesús enseña como quien tiene autoridad y está lleno de espíritu para actuar, no como los otros. Y eso también nos habla a nosotros mismos. Yo puedo servir en una actitud negligente, ansiosa, personal, individualista, para figurar, o puedo servir como parte de las obras que Dios me da a mí para la gloria de Dios. Entonces hay una pequeña comparación y usted compárese cómo es su servicio, de dónde surge, de dónde nace, cuáles son esos valores que está manejando al servir. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, en un rincón, ya hemos dicho, siempre salen del rincón. Hay un hombre que no es dueño de sí mismo, un hombre que por su situación espiritual tiene una complejidad al punto que no es capaz de ver por sí mismo. Y de repente entonces este hombre, controlado por los espíritus, sale y nos dice en el versículo 24, gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este hombre, en definitiva, no está mostrando fe, sino que son los espíritus que están dentro de él quienes salen a provocar a Jesús, quienes salen a perturbar la situación de enseñanza que Jesús está manifestando allí en la sinagoga de Capernaum. Es un hombre que no es dueño de sí mismo, pero que en esa no pertenencia a sí mismo se levanta y grita. Jesús entonces responde algo sencillo: cállate, versículo 25, sal de ese hombre. No sé usted qué espera que sigan los versículos aquí. Y el hombre entonces se calmó, fue nuevo, siguió a Jesús. Bueno, algo así como lo que uno espera cuando una persona recibe un favor de Dios. Versículo 26. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido.
Entonces Jesús, con su autoridad y sus pocas palabras, noten que aquí no hay abuso de palabras, libera a esta persona. Esta persona liberada, yo quisiera leer aquí en el Evangelio que se arrodilló, se postró, dijo, Señor, yo te seguiré, te serviré. Bueno, pero curiosamente, a partir del versículo 27, el centro de atención no es la persona, sino que son los que están siendo enseñados en ese momento. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? La autoridad y el poder de Jesús ocasiona que los demás se pregunten. Y me parece a mí que una de las grandes enseñanzas del servicio es esa. Usted actuar para la gloria de Dios, en nombre de Dios, para que Dios sea exaltado y que el otro, que es atendido, que es servido, se pregunte, ¿qué es esto? ¿Por qué yo? Y cuando esa persona se pregunta eso es porque ya hay una intención de Dios. Hay una dificultad con el servicio en la iglesia y es que todos creemos que debemos servir por servir. No. Nosotros servimos siempre intencionalmente y aunque nos moleste, el reino de los cielos es nuestro foco. No servimos porque el otro tiene hambre, servimos porque Dios nos dice que el otro tiene hambre y hay un propósito de Dios para esa persona. No es servir por servir. Entonces, vamos creando la diferencia. Siempre en la iglesia somos intencionales. Siempre en la iglesia el evangelio del Señor es el que va adelante. Servimos por cuanto creemos y servimos por cuanto también somos guiados por Dios para que la persona servida obtenga el beneficio, la bondad y la respuesta que Dios le quiere dar. Somos instrumentos de Dios y Él, Dios mismo, sabe qué está haciendo en el otro. No soy yo, que a mí me dio pesar, no es mi corazón, es la voluntad de Dios. Notemos, versículo 27, todos se quedaron tan asustados que se preguntaron a nosotros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Una enseñanza nueva. Todo esto se trata de recibir enseñanza de Dios a actuar para que haya enseñanza en otros. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Versículo 27. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedece. Ese servicio tiene autoridad. Ese servicio que usted realiza como diaconisa, como diácono, como persona que quiere servir, es con autoridad. No es un buen deseo del corazón, insisto, es la autoridad de Dios, el discernimiento a Dios el que ocasiona el servicio. Versículo 28. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Les pregunto, ¿qué pasó con el liberado? ¿Qué dice Marcos de ese liberado? ¿Qué esperaría usted de ese liberado? La verdad, no lo sabemos. Y es lo bello, porque es el propósito de Dios. Si yo actúo con mis propias intenciones y esa persona es liberada, yo espero que esa persona vuelva, se arrodille a Cristo, sirva, siga. Realmente no lo sé. Y el texto nos está enseñando, primero, que esa persona estaba en la sinagoga, escuchando la escritura, no nos habla de su fe, no nos habla de las características especiales que tenía para ser atendido por Dios. Lo que sí nos habla es que no es dueño de sí y que en medio de esa locura Jesús interviene, lo libera, pero no sabemos de él. En muchos otros casos, como el que ya estudiamos del paralítico, el paralítico incluso se fue para su casa. No nos dijo qué sentía, qué vivía, cómo iba a servir al Señor, no nos dijo nada. Y ahora esta persona sale y tampoco, porque los resultados del servicio están en Dios
Y si yo sirvo bajo el propósito de Dios, entonces los resultados seguirán con esas personas. Si yo sirvo bajo mi criterio personal, efectivamente no lograré mayor cosa. Porque estoy esperando resultados míos, humanos, tangibles, y no los de Dios. Nosotros mismos somos objeto de ese amor y de esa gracia de Dios porque alguien sirvió, porque alguien oró, porque alguien nos invitó, porque alguien puso la fe en el Señor para que nosotros también fuéramos alcanzados y aceptados por el Señor. Entonces, vamos mirando en Marcos que sí hay muchos milagros que son ocasionados por la fe de las personas, pero también hay muchos milagros que no son ocasionados por la fe de las personas, que hay muchos milagros de los cuales tenemos los resultados que esperamos y hay otros que ni siquiera sabemos cuál es el resultado. Pero lo que sí sabemos es que Dios tenía un propósito con esas personas. Dios comenzó a actuar para liberar. Y lo que sí sabemos es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, guiados por Dios, sensibles a Dios, discernimos a Dios, preguntamos a Dios, consultamos a Dios para luego hacer. Y no estamos esperando un resultado que nos satisfaga a nosotros. El resultado lo da Dios. El resultado viene de Dios. Las expresiones de aquello que será en el futuro es de Dios y no es nuestro. Entonces, en el primer plano, vamos a mirar que Jesús vino a servir y usted es un diácono, una diaconisa que ha sido convocado al servicio. Y ya vamos a mirar lo que dice nuestra confesión de fe. En la Constitución que está en la confesión de fe, recordemos que nuestra confesión de fe tiene varias partes. Una es la confesión de fe, la parte doctrinal, la forma como pensamos y creemos, que termina en un catecismo en donde un cristiano le hace preguntas a esa confesión de fe para aclarar sus inquietudes. Esa parte la está trabajando Víctor en otro taller. Y ahora estamos en la Constitución, en el punto 280, que habla sobre los diáconos. 2.81 nos dice: los diáconos son elegidos por el pueblo y ordenados para guiar la iglesia en el cuidado de los pobres y de otros en necesidad, administrando los fondos previstos por la iglesia para estos fines. Ya sabemos entonces que los diáconos son personas que son miembros de la iglesia, que son elegidos por otros miembros de la iglesia porque ven en ellos las características esenciales para discernir en servicio. Estas personas que son elegidas, votadas en la asamblea, son luego ordenadas. Hay un culto especial donde se ordenan, se les da la autoridad suficiente para ejecutar los programas y planes que ellos en medio de su grupo desarrollan, piensan y creen para que los pobres sean beneficiados. Pero también dice que este ministerio es dado a la iglesia por Jesús, quien vino a servir en vez de ser servido. Recordemos, Cristo es nuestro modelo de servicio. Cristo fue quien nos marcó la pauta para servir. En este punto 281 también dice que los diáconos administran los fondos previstos por la iglesia. Ahora, no solo por el consistorio, por la iglesia. Toda la iglesia, en su desarrollo de servicio, puede aportar a los diáconos. Por eso les dije en la introducción, si usted es una persona que no ofrenda y no diezma, es mejor que se retire de los diáconos, aprenda este ejercicio y esta fe de dar, y luego regrese para administrar los fondos que personas dan con fe, con convicción y con valores. Siempre la iglesia será intencional al dar. Damos como iglesia para que el evangelio se extienda y también con la intención de anunciar a Jesucristo como el Señor. Dice también el 281, los diáconos dirigirán y coordinarán las actividades de personas, comités y grupos para ayudar a los pobres y ministrarlos, a los viejos, los enfermos, los huérfanos, los refugiados, los presos, los afligidos. Como el trabajo de diáconos pertenece a toda la iglesia, estos harán informes periódicos al consistorio. Es decir,
Mensualmente, el grupo de diáconos debe presentar su informe de actividades y procesos al consistorio. Los diáconos están bajo la autoridad del consistorio. El consistorio es administrativo y espiritual. El diaconado es servicio, discernimiento, apoyo, respaldo. En el 282 dice que las iglesias que así lo desean, el consistorio puede autorizar al diácono a elaborar los presupuestos y asumir otras responsabilidades financieras. Es decir, en algunas iglesias, no la nuestra, los diáconos manejan el presupuesto y coordinan las actividades financieras de la iglesia. 283. Las personas que aspiran al cargo de diácono pueden ser hombres o mujeres, pueden ser jóvenes o adultos. Los diáconos deben tener juicio sano, discernimiento, buen carácter, compasión por los necesitados, disponibilidad hacia la gente y una profunda fe en Jesucristo. Esta fe es la que le ayuda a desarrollar los proyectos. Jesucristo, quien es el modelo a seguir. Ahora, todo esto es tomado de la escritura ya de Timoteo. Cuando nosotros cualificamos a una persona para el servicio, no es que nosotros lo hagamos directamente, es la escritura la que nos enseña qué características debe haber en esta persona. Lo vimos en Hechos 6 Hechos de los Apóstoles, y lo vimos también en Timoteo, Tito. Entonces, simplemente la confesión de fe, en este caso la Constitución, está resumiendo algunas características que la escritura otorga a quien quiere servir de esta manera. Las personas que aceptan las responsabilidades del cargo de diácono deben hacer los estudios, es decir, no es necesario que vengan hechos, la iglesia los va a equipar. Si ya saben mucho, pues excelente, porque van a aportar a otros. También deben hacer los preparatorios necesarios y apropiados para desarrollar el oficio de diácono. La iglesia entonces llama, la iglesia capacita y la iglesia espera que el grupo de diáconos haga su propio ejercicio de discernimiento para el servicio a los otros. Durante su tiempo en el cuerpo de diaconados continuarán estudiando para mejorar su participación. Y eso es lo que estamos haciendo. No es que es una introducción para que usted aprenda a ser diácono, no, es una continuidad en el proceso de lo que es ser diácono. Y muchas de estas cosas es recordarnos qué fue lo que hicimos, recordarnos para qué fuimos llamados, recordarnos cómo mirar hacia el futuro de una manera que discernamos a Cristo y podamos servir a la iglesia con intención. Recordemos, ya que estamos estudiando a Marcos, Jesús siempre tenía una intención, siempre estaba enseñando, y cuando estaba enseñando ocurrían situaciones que le provocaban responder y actuar. En el punto 284, cada iglesia local debe determinar la factibilidad del diaconado para su caso particular. Hay unas congregaciones, por su tamaño, por su estilo, por su cultura, que no necesitan diáconos. Hay otras que sí. En las iglesias donde no es factible tener diáconos, los deberes del cargo serán desarrollados por los ancianos. Pero, cuando se establece el diaconado en la iglesia, ninguna persona puede servir como anciano y diácono al mismo tiempo. Siempre lo hemos dicho, se sirve en uno de los dos lugares. Terminó su periodo de ser anciano, puede volver a ser diácono. Ahora, eso no es una rebaja. No, es que me rebajé de anciano a diácono. No. Se rebajó de servir administrativamente para servir en un proceso de ayuda a los pobres y necesitados. Los dos son servicio, cada uno enfocado de una manera distinta. Incluso el anciano debe estar capacitado para la enseñanza, para la predicación, para que en el momento en que lo requiera la iglesia, esta persona se levante y pueda comunicar un mensaje de la palabra de Dios con tranquilidad. Entonces, la Constitución nos dice que un diácono es una persona que es miembro de una iglesia, elegido por una iglesia, que esta iglesia ve la capacidad espiritual de esta persona para discernir en servicio. No es, y a veces nos equivocamos, que es una persona muy misericordiosa,
que tiene mucha bondad por los pobres, entonces merece ser diácono. No, esa no es la cualidad mayor. La cualidad mayor es ser espiritual, discernir al Señor, seguir el modelo del Señor para actuar. Cuando actúa, esta persona va a manejar fondos, va a manejar dinero. Ese dinero entonces debe ser destinado a los procesos que los diáconos han decidido, que han orado y que creen que Dios les está indicando que hagan esa actividad o esa ayuda. Esa actividad o ayuda no es libre, no es neutra como muchos pensamos, no. Siempre la iglesia en servicio tiene una intención, la intención de Dios, tal vez no la intención nuestra, pero sí la intención de Dios, el resultado que Dios espera, así nosotros no lo veamos. Una vez esta persona sirve, su intención es presentar a Cristo. Si no lo logra, como lo vimos en el texto, Dios tiene el resultado y Dios sabe por qué y para qué. Entonces ningún diácono debe sentirse mal si hace un servicio y no recibe la respuesta que esperaba. También decimos que los diáconos son personas que mantienen en continuo estudio para mejorar su servicio, también para mejorar los valores y capacidad espiritual, comprensión de la Escritura, para servir mejor al Señor. Y también los diáconos son oficiales de la iglesia, por eso son ordenados. Una vez una persona es ordenada como diácono, siempre será diácono, activo o en receso. Cuando regrese ya no será ordenado, sino instalado nomás. Un diácono que ha sido llamado por la iglesia para servir es una persona que discierne la voluntad de Dios para servir, esperando el resultado de Dios. Que el Señor esté con ustedes, hermanos, y que al servir ustedes sientan el gozo y la plenitud de estar caminando las huellas de Jesús en esta tierra.